Realmente no es muy grato para uno a veces tener que estar transmitiendo ciertas palabras, ciertas cosas. Quisiera evitarla, pero creo que son muy necesarios y muy saludables para la vida de la iglesia. Si oye y obedece. Ahora, si simplemente oye, va a quedar simplemente un recuerdo o un olvido y nada más. Por eso estamos hablando estas verdades que son muy importantes, porque la iglesia es una comunidad. Entienda esto, la iglesia es una comunidad, y esa comunidad no es solamente el domingo, es todos los días de la vida, donde nos vemos, nos encontramos, vivimos como comunidad, nos ayudamos como comunidad, oramos como comunidad y estamos viviendo en comunidad, porque la palabra comunidad es koinonía, comunión, y estamos en comunidad. Ahora, debemos practicar esto, porque puede ser que estemos aquí, pero el asunto es si estamos como comunidad acá. Ahí está la diferencia. Si realmente tenemos comunión, como la Biblia nos enseña que tenemos que vivir. Y la iglesia primitiva vivía como comunidad. Cuando había una necesidad, se le ayudaba. Cuando había una persecución, se oraba. Cuando había una lucha, estaban ahí. Léanlo, todo el libro de los Hechos. Usted va a ver que había una verdadera comunidad en la iglesia. Después de Pentecostés, Pedro se coloca de pie y predica. Pedro se coloca de pie y predica, y 3.000 personas se agregan a la iglesia. Después se agregan 5.000 personas y sucesivamente la iglesia crecía. Realmente yo no sé cómo hacían. La verdad que es un tremendo milagro. Tremendo milagro. ¿Por qué? Porque ministrar tantas personas, de 120 a 3.120 y de 3.120 a 8.000 y pico de personas, realmente solo Dios puede hacerlo. Realmente Dios puede conceder esta gracia. Y yo simplemente quiero leerle, después de esos 3.000 que se convirtieron, en el capítulo 2, versículo 42, muy conocido estos versículos, o este versículo, en el capítulo 2 de Hechos, versículo 42, dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿De qué apóstoles? Los apóstoles de ese tiempo. Lo que ellos transmitían era lo que habían aprendido. Lo que ellos transmitían y vivían era lo que el Señor les enseñó. Y a esto yo quiero llegar de aquí a unos meses. Que practiquemos lo que Jesús enseñó, lo que Jesús transmitió. Y puedo decirle que hay muchas, pero muchas cosas que no estamos practicando de lo que Jesús enseñó. Por eso es necesario volver a la Biblia, sacarnos el chip, sacarnos las costumbres, sacarnos aquellas cosas que no nos sirven y colocarnos. Alguien dijo, tenemos que primero hacerle desaprender para luego aprender. Desaprender porque hay muchas cosas que están muy metidas, y luego enseñarle las verdades. Esto es lo que los apóstoles hicieron, transmitir lo que Jesús les transmitió. Y luego no solamente la doctrina, sino en la comunión uno con otro. Estas 4 cosas son claves. ¿Por qué? Porque yo puedo estar en la doctrina, pero no puedo tener comunión con mi hermano. Entonces no estás en la doctrina. No estás en la doctrina. ¿Por qué? Porque la doctrina ama a tu prójimo, ama a tu hermano, ayuda. Porque tú me puedes poner la doctrina muy en alto, pero si tú no practicas, no te sirve. No te sirve. La doctrina te lleva a practicar, te lleva a la práctica. Entonces ellos tenían comunión uno con los otros. Y participaban del pan, participaban de la mesa del Señor y en las oraciones.
Tú me puedes decir, yo estoy en la doctrina de los apóstoles, pero nunca vine a orar. No, no estás en la doctrina. No estás en la doctrina. Porque realmente hay que orar, hay que orar. Las tres primeras características de la iglesia es en plural, perdón, en singular. Y la cuarta es en plural. ¿Por qué? Porque hay una doctrina, hay una comunión, hay un partimiento de pan, pero hay muchas oraciones. Hay muchas. Bien, esta es la base de la iglesia. Ahora, la pregunta es, ¿a qué iglesia tú perteneces? Realmente tendríamos que pertenecer a la iglesia universal, teóricamente en primer lugar. Pero como en este mundo precisamos una iglesia local, entonces la pregunta, ¿a qué iglesia pertenece? Yo voy a describirte algunas de las iglesias. Y una de las características de la iglesia es la que está en exterminio, está muriéndose. Es aquella que lentamente se va muriendo. Es la iglesia que no se multiplica, es la iglesia que no crece, es la iglesia que no avanza. Es la iglesia que engorda, pero nunca sale afuera a predicar. Esa está en exterminio. Aquellos cristianos que vienen, se quedan tranquilos, cómodos, no tienen compromiso, esa es la iglesia que está en exterminio. Yo sé que estoy grabando, pero hay muchos hermanos que me verán en misiones, pero en misiones teníamos una iglesia así. Al final al cabo se exterminó, desapareció, hasta el terreno desapareció porque tuvieron que vender todo. Porque estaban los viejitos, y estos viejitos, ellos mantenían el idioma, el alemán no puede faltar, es hacer culto en castellano, muy difícil. Entonces me invitaron a predicar, creo que fue la última vez que fui a predicar, a los pocos meses, un par de años, se tuvo que vender, porque lo hacían todo en alemán, y hicimos una campaña, se convirtió en un criollo. ¡Qué problema! Y ahora vamos a tener que cantar en castellano, vamos a tener que predicar en castellano, y así esa iglesia se extermina, y se exterminó, quedó en la nada. Esa iglesia no es la iglesia que Jesús redimió. No. Y esa iglesia va a estar en exterminio, va a terminar muriendo, porque ella se preocupa por ella, tiene palabra para ella, tiene alimento para ella, canta para ella, es todo para ella, pero nada para afuera. Y esto no fue lo que Jesús enseñó, porque la iglesia tiene que está acá para ir afuera, a extender el reino afuera, discipular a la gente. Esa está en exterminio. Y les digo más, esa está en exterminio con sus todas estructuras, con sus muchas estructuras. Por eso dije que hay que desaprender para aprender. Y ayer le mencioné la estructura de una iglesia que me invitó para predicar a los jóvenes, pero que si iba con barba no iba a predicar. Y le mostré la Biblia que Jesús tenía barba. Me dice, no importa, igual no predicas. Para ellos es muy interesante sus costumbres, mucho más que la Biblia. Mucho más que la Biblia. Y te voy a decir, conozco varias iglesias. Y te voy a mencionar una en particular, no voy a dar el nombre ni nada. Que si tú no estás de traje y corbata, no subas al púlpito. Traje y corbata. Ni mencionar si va a traer una palabra, tiene que estar de traje y corbata. Esta persona, lógicamente, no van a poder predicar en el campo, no van a poder predicar en las tribus. Estaba yo en un aniversario de esta iglesia. Y lógico, vino el jefe de una tribu donde ellos tienen una misión. Vino el jefe de la tribu. ¿Qué hicieron? Le hicieron poner traje y corbata al jefe de la tribu. Zapatito,
todo traje, corbatita, todo bien, bien. Así, tratar de cambiarle la cultura. Y esto no es bíblico. Nosotros no somos llamados a cambiar cultura, somos llamados a cambiar vidas. Y muchas veces para ciertos evangélicos tiene que cambiar la cultura. Nosotros no nos podemos convertir a ellos se van a convertir en nosotros. Pero no tiene nada que ver eso. No tiene nada que ver con la cultura. Y entonces luego el jefe de la tribu dijo: mire, hermano, yo estoy acá, pero me hicieron poner todo esto, todo lo que tengo, pero no estoy acostumbrado. Pero él un día, y lo mencionó, ¿quién fue? Es el presidente, lo mencionó, pero un día cuando él vaya a la tribu, yo lo voy a hacer vestir como nosotros se visten, como nosotros nos vestimos. Y yo grité un amén, pero grité, hasta cuando el pastor se paró y dijo: hermano Cabrera, dijo amén, y lo dije con mucha alegría, porque eso es ignorancia misionera. Ignorancia misionera. No somos llamados a cambiarle la cultura, somos llamados a cambiar el corazón de las personas. Y cuando las personas van cambiando, su vida externa también va cambiando. Pero no necesitamos ponerle un traje y decir: ahora es un cristiano. No, puede tener traje, corbata toda la vida y ser un perdido, ser un pecador perdido. Sí, bueno. Lo peor de lo que ocurrió, que ese pastor se va a la tribu, viaja 4.000 kilómetros más o menos, no sé la distancia, pero menos de 3.500 no es. ¿Sabe lo que hizo ese pastor? Viajó los 3.500 kilómetros en camión, porque estaban llevando la mudanza, de traje y corbata. Y allá anduvo de traje y corbata. Y sí, y para peor de lo peor, anduvo en la tribu de traje y corbata. Imagínense cómo van a recibir el evangelio esa gente. ¿Cómo va a recibir el evangelio? Bajo ningún punto de vista. No. Esto es totalmente chocante. Y estamos llenos de esas estructuras. Tenemos que desaprender para aprender. No te hace más cristiano un pedazo de trapo como esto. No te hace más cristiano. Lo que hace que eres un cristiano, lo que tú vives y predicas. Lo que predicas tienes que vivirlo fuera y dentro de lo que estamos aquí en estas cuatro paredes. Y vivirlo en tu casa, en tu barrio, donde tú andas. Eso es lo más importante. Esto es lo más importante de todas las cosas. Y mire, hay tantas estructuras. Un pastor un día dice: hermano, tenemos que cambiar el púlpito de la iglesia. ¿Para qué? ¿Cómo va a cambiar el púlpito? El que hizo ese púlpito todavía vive. Todavía está vivo. Hay que hablarle al hermano. Él está vivo. Si él muere, sí lo vamos a cambiar. Estructuras. Entonces el pastor le dijo: hermano, podemos cambiar el púlpito. Tuvo que pedirle permiso al que hizo el púlpito. Y bueno, aceptó y pudieron cambiar el púlpito. Pero el otro problema ahora con la iglesia es: vamos a cambiar los bancos por silla. Pero si toda la vida tuvimos banco, ¿por qué cambiar ahora? Siempre fuimos así y vamos a seguir así. Estructuras. No estás cambiando la doctrina, estás cambiando un banco, no la doctrina. Un banco estás cambiando, ¿entiendes? Estás cambiando por una silla. Y todas esas estructuras estamos llenos. Y cada uno de nosotros tenemos algunas estructuras que romper todavía, si queremos que Dios obre. Si quieres que Dios obre en tu vida, tiene que romper. Aunque algunas cuestan mucho, y eso no es del día a la noche, lleva muchos años.
Muchos años, mucho. Un pastor es de otro país. Él dijo, yo era muy estructurado, pero Dios trabajó 5 años conmigo y todavía tiene cosas que romper. Y no solamente con él, sino con Pablo. Vamos a leer este pasaje, por favor. Gloria al Señor. Hay tantas estructuras. Son un tremendo estorbo. Capítulo 3. De Filipenses, perdón, Filipenses. Maravilloso Dios. Él hace una lista del versículo 4 al 6 de lo que él era. No leemos esa lista, pero voy a leer el siguiente. De todo lo que él era. Él era fariseo, él era judío, era de la tribu de Benjamín, etc. Pero ¿cómo tuvo que tomar ese concepto? Filipenses 3:7. Por cuantas cosas eran para mí ganancia. Yo creí que ganaba el cielo con eso, claro. Yo creo que gano el cielo con traje y corbata. Yo quiero que voy al cielo con esto. No te vas al cielo por el traje y la corbata. No. ¿Qué le dice? Para mí eran ganancia. La he estimado como pérdida por amor a Cristo. Todo lo que me enorgullecía a mí y que me daba un mejor cristianismo, lo tuve que tener como pérdida. Hermano, otra de las luchas que hemos tenido es que se sienten las familias juntas. Pero si siempre separamos las mujeres para un lado y los hombres para otro, ¡qué lucha! ¡Qué lucha! 3 años nos llevó. 3 años sentar la familia juntos. El padre, la madre y los niños. No, pero toda la vida nos enseñaron esto. Las mujeres separadas con los hombres. Y lógicamente siempre ese viejito. ¿Y ahora qué? Ahí van a estar los hombres, las mujeres juntos. Escúchenme. Cuando usted viaja en colectivo, si hay una mujer, ¿se sienta o no se sienta al lado? ¿Qué concepto? ¿Qué roño? Viene una persona visitante, un matrimonio, y de repente la agarra a la mujer, la llevan para allá y el hombre para acá. ¿Qué cosa? Son estructuras y que hasta el día de hoy hay muchos lugares que están esas estructuras. Están ahí. Es muy mala. Y ni siquiera hablar de otras estructuras que calan más adentro todavía, mucho más adentro. Estas son estructuras por arriba, pero hay muchas otras estructuras que calan en los conceptos y creemos que son doctrina, y no son doctrinas, son costumbres. Y que la ponemos como doctrina, y la ponemos en alto, esta es nuestra doctrina. Y cuando tú lees y estudias la Biblia, no es nada doctrina, son costumbres de hombres, costumbres que fueron metiéndose en la vida de la iglesia muy fuertemente. Entonces esta iglesia es la que está en exterminio, la que se está muriendo. Mire, una de las estructuras muy malas en la vida de la iglesia es que no se junte con el mundo. Tú eres un cristiano, no tienes nada que ver con el mundo, nada que ver. No coman juntos, no estén juntos, con el mundo no tenemos nada que ver. ¿De dónde sacan eso? Si Jesús comía con los publicanos, con los pecadores y los evangelizaba. Todo lo contrario a Jesús, todo lo contrario. Hace varios años atrás, bastante años, aproximadamente 30 años calculo, fuimos a un camping con la iglesia, y había un joven de otra iglesia estructurada
¿Para qué estamos pateando la pelota? Es un pecado terrible esto. La estructura de la iglesia es un pecado terrible. Y había ese joven, su padre lo fue a buscar y públicamente avergonzó a su hijo, lo avergonzó y lo castigó. Y te puedo decir, hasta el día de hoy nunca más su hijo volvió a la iglesia. Es eso lo que logramos. Eso es lo que logramos. Echarlo para el mundo por estructuras, lleno de estructuras. Se da cuenta que eso es un estorbo muy grande para la iglesia, para que ella se extienda, para que ella avance, para que ella crezca, para que esté ganando almas. Esto es terrible. Yo creo que hay muchas personas en el infierno por estructuras. Muchas personas en el infierno por estructuras. Le quisiera contarles cosas, pero me estoy reservando. Me estoy reservando porque hay cosas terribles, tremendas. Tremendas. Por cortarse el flequillo, disciplinan a las hermanas. Estructuras. Entonces ya no es más una cristiana, no es un cristiano por cortarse el flequillo. No es más cristiano. Entonces la fe, la salvación es por obra. ¿La salvación es por obra o por fe? ¿Y entonces qué es esto? ¿Qué es eso? Son estructuras humanas. Muchas estructuras. Y por eso a uno le indigna. Y yo sé, hermano, que hay personas que fueron disciplinadas hace muchos años y hasta el día de hoy está esa tremenda herida en su corazón. Pero jamás le fueron a pedir perdón. Nos equivocamos. Nos hemos equivocado. Hemos errado. Siempre hay alguna excusa. Pero que Dios nos libre de esa iglesia que está en extinción. Que Dios nos libre de esa iglesia que se está en agonía, se está muriendo. Y muy normalmente esas iglesias no tienen jóvenes. No tienen jóvenes. Entonces está embargado el futuro de la iglesia. Si no hay joven, no hay futuro. No hay futuro. Bien. Pero luego está la iglesia histórica. ¿Cuál es la iglesia histórica? Que vive en las experiencias pasadas. ¡Ay, qué lindo día cuando estaba aquel pastor! Pero ahora tenemos este. Bien. ¡Oh, qué gloria! ¡Qué presencia de Dios! ¡Qué hermoso! Y siempre viven en la historia, en el pasado. ¡Qué hermoso día! ¡Qué grandes campañas! ¡Qué grandes! Siempre en la historia. Pero hoy no. ¿Pero quién es el culpable? Somos nosotros. Pero yo no puedo vivir añorando el pasado. Tengo que vivir el presente y el futuro para la gloria del Señor y ganar almas. Yo no puedo vivir atado al pasado. Fueron experiencias pasadas. No puedo quedarme en la historia del pasado. No, porque termino muriendo. Y ese era Gedeón. Gedeón dice, varón esforzado y valiente, le dice el ángel, el Señor es contigo. ¡Ah! Si el Señor es contigo, ¿por qué no sobrevino todo esto? ¿Y dónde están las experiencias pasadas? ¿Dónde están esas experiencias pasadas? Gedeón vivía el pasado. Por eso estaba un esclavo. Por eso estaban perdiendo las cosechas. Él vivía las experiencias pasadas. Hermano, no viva las experiencias pasadas. Viva las experiencias que Dios tiene para hoy. Porque si tú vives atado al pasado, Dios no te puede dar nada en el presente. Si tú vives atado al pasado, Dios no te va a dar nada en el presente. Vas a vivir atado en el presente. Y eso te va a impedir que tú avances. Porque si tú vives mirando atrás, nunca vas a avanzar adelante. Nunca. Nunca vas a avanzar.
Que Dios te dé gracia de liberarte. Las experiencias fueron gloriosas en el pasado, fueron maravillosas, pero yo tengo una experiencia nueva hoy, una experiencia nueva mañana. Cada día tenemos una experiencia nueva. Entonces no se ate al pasado, viva el presente. Viva realmente ese presente que Dios le concede, hermanos. Estas son las iglesias, pero hay más iglesias, hay más. Pero no quiero que se empache y que se enoje conmigo, pero escuche. Pero luego viene la tercera iglesia. La tercera iglesia. Pero la tercera iglesia es la iglesia que hace la voluntad de Dios. La iglesia que se extiende hacia afuera. La iglesia que evangeliza, la iglesia que se prepara, la iglesia que sirve a Dios de todo corazón, aquella iglesia que anda en la dirección de Dios, porque esta iglesia, que se está exterminando, la iglesia del pasado, ella está mirando hacia abajo, pero la iglesia que sirve a Dios tiene la cabeza en alto y mira la cosecha. Mira la cosecha, y Jesús le dice, miren los campos blancos, miren, y ellos no entendían nada. Pero que Jesús le estaba hablando de la cosecha de los samaritanos. La cosecha de los samaritanos. Hermanos, piense, vaya a su casa, piense, reaccione, medite en todas las cosas. Yo sé que hay muchas cosas que te van a llevar años, muchos años, pero piénsalo y ora a Dios, que Dios te dé gracia y te libere de todas esas cosas. Porque te voy a decir una cosa, esas estructuras te esclavizan y no eres libre, te esclavizan. No solo el vicio te esclaviza, sino muchas estructuras, porque el miedo no es a Dios, el miedo es si el pastor llega. El miedo no es a Dios, el miedo es si el pastor llega. Si el pastor me ve con una pelota, si el pastor me ve en short, ahí el pastor, pero no Dios, está esclavizado. Si el pastor le tiene más miedo al pastor que a Dios, esto es incoherente. Esas son las iglesias estructuradas. Esas son las iglesias, pero que Dios nos ayude. Amén. Hermanos, voy a tomar unos minutos, porque dijimos en el inicio de este estudio que vamos a hablar de una iglesia equilibrada, y que crece. No nos vamos a ir para el extremo izquierdo ni para la derecha, no nos vamos a ir para el liberalismo, pero tampoco para el tradicionalismo. Mire, usted sabe que el cristianismo en los primeros siglos no había música. Pero el día que entró la música a la iglesia, ¡qué problema! ¡Qué lucha! ¡Qué problema! ¡Qué discusión! Llevó mucho tiempo de discusión. Mucho tiempo. Iglesia estructurada. Y bueno, con el tiempo dejaron un armonio que entre en la iglesia. ¿Conocen el armonio? A los armonios, pero no instrumento eléctrico. Ahí hasta el día de hoy hay iglesia. Instrumento eléctrico, nada. No me va a traer una guitarra electrónica. No, eso es del mundo. La guitarra. Y menos una batería, peor, eso es del mundo. Eso es del mundo. ¿De dónde sacan toda esa tontería? Y perdone mi expresión. ¿De dónde sacan todas esas cosas? Que esto del mundo, esto de Dios. ¿Quién te dio la capacidad para decir esto del mundo y esto de Dios? Todos los instrumentos deben ser para la gloria de Dios, para glorificar a Dios, para honrar a Dios, para honrar su nombre. Sí, hermano, para darle toda la gloria al Señor, no con todas esas estructuras. Vaya que nuestra iglesia también le costó entrar la batería. ¡Ah! Dios mío,
¿Cuánto tiempo se luchó para que entrara la batería? Uf. Me estaba acordando algo. Aquí también había, y los hay también, estructuras. Me recuerdo una de las estructuras aquí en nuestra iglesia, aquí, Hurlingham, Hurlingham. Aquí había un cartel grandísimo en alemán. Albino te va a acordar, no sé si Simón también, no te va a acordar, un cartel bien escrito en alemán, todo en alemán. Y bueno, cuando yo vengo, lógico, lo sacan. Hay que sacar ese cartel. Entonces, conociéndome, porque no tenían comunión con la sociedad ni con las iglesias. ¿Por qué? Porque era el mundo. Entonces empezamos a tener comunión con las iglesias. Y entonces, ¿de dónde es usted? Yo soy de tal lugar. ¿Esa iglesia alemana? No, si no permiten entrar a los criollos. Los criollos no entran ahí. Entonces tuve que explicarle. El concepto general de Hurlingham, los criollos no entran ahí. Los cabecitas negras no entran ahí. Y entonces, imagínense, con un cartel ya estamos dando una imagen. Estamos vendiendo una imagen. Lógico, mamá mía, ¿no? Qué fuerte que es el idioma alemán. No por aprenderlo, sino por mantenerlo. Está bien que usted enseñe alemán a sus hijos, pero no está bien que obligue a la iglesia, porque usted está en otro país. Está en Argentina. Y aquellos viejitos, bueno, vamos a cantar un himno, una palabra, pero ellos ya son creyentes, ahora hay que ganar al mundo. No hay que alimentar estructuras, hay que alimentar el evangelio. Amén. Bien, estamos hablando de los 3 tipos de iglesia y yo quiero tocar unos minutos nomás. La iglesia debe crecer orgánicamente. Después vamos a ver el crecimiento numérico y así sucesivamente. La iglesia orgánica es la que tiene vida. La iglesia orgánica es la que tiene vida. Y es la que con su vida o la vida del Espíritu contagia a otro. La iglesia orgánica tiene vida y con su espíritu de vida contagia a otro, anima a otro, trae a otros, y la contagia con su vida. Vamos a ver en Efesios 1:19. Efesios 1:19. Dice lo siguiente Pablo: el cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, lo que creemos, según la operación, ahí está, el poder activo, la operación de su poder, de su fuerza. Quiere decir que ese poder del Espíritu está en nosotros y actúa con gran manifestaciones del cielo y nos da vida y nos mueve a transmitir la vida que tenemos de Dios. Y quiero dejarles rápidamente 3 cosas y vamos a orar. 3 cosas, lo que la iglesia, hay más, pero hay 3 cosas que la iglesia orgánica tiene. La iglesia orgánica tiene 3 cosas. Tiene y fomenta la buena relación entre los cristianos. Tiene y fomenta la buena relación entre los cristianos. No solamente los domingos. Los que solamente se comunican el domingo, vienen, oran y se van y luego se ven hasta la semana que viene, son iglesias sin vida.
La iglesia orgánica tiene comunión y está siempre disponible para bendecir a su hermano. Está siempre predispuesta a ayudar. Está siempre predispuesta a avanzar. Entonces nos ayudamos, nos relacionamos. Pero el problema es cuando cuando en la iglesia nos ocurre como en el tiempo de los jueces. Esto también es peligroso. Y en el tiempo de los jueces, dice, cada uno hacía lo que bien le parecía. A fulano de tal le parece así, dice así, predica así y hace así. Fulano de tal dice así y cada uno hace lo que le parece. Este no es una iglesia orgánica. Porque si hay contradicciones doctrinales, hay un problema entonces. Hay un problema y alguien está en lo cierto y alguien está equivocado. Alguien está en lo cierto y alguien está equivocado. Entonces la iglesia orgánica tiene comunión y practica la comunión. No solamente que tiene comunión de labios, sino que practica la comunión. La segunda característica de una iglesia orgánica, primero, es fuerte dentro. Luego de ser fuerte adentro, se extiende hacia afuera. Porque si somos débiles acá, no vamos a llegar muy lejos, no vamos a durar. Porque acá estamos entre cristianos, oramos, leemos la Biblia, nos fortalecemos. Pero allá afuera nos vamos a ir a un mundo donde el diablo está con gran potencia, con gran batalla para los cristianos. Pero entonces la iglesia se extiende hacia afuera, pero se extiende hacia afuera con una visión clara. Con una visión clara. Y espero que cada uno, y si no la tiene, la vamos a ir aprendiendo en estos días. ¿Qué visión usted tiene? Porque yo creo firmemente, la iglesia está parada en un lugar. Usted está parado en un lugar. Pero tiene que avanzar hacia el lugar de Dios. O sea, hacia donde Dios quiere que la iglesia marche. Le hago una pregunta, a ver si me va a entender lo que estoy tratando de explicar. ¿Usted está conforme totalmente con la marcha de la iglesia? ¿Usted está conforme con la comunión de la iglesia? ¿Usted está conforme cómo la iglesia crece? Entonces, si usted no está conforme, tenemos que salir de ese lugar y proyectarnos a la visión de Dios para que todas estas cosas cambien. Todas las cosas cambien. Cambiemos, porque si nos quedamos aquí, vamos a seguir así. Tenemos que cambiar. Entonces, la iglesia se extiende. Y por último, la tercera característica de la iglesia tiene enseñanza bíblica, prepara y envía. La iglesia tiene enseñanza bíblica, prepara y envía. Va enviando y va extendiendo, se va extendiendo. Hermanos, una iglesia con más de 10 años, doy un número aproximado, más o menos. Una iglesia con 10 años, si ella no engendró hijos, está enferma. ¿Me entendió? Ahora imagínense con una iglesia de 50 años. Si no engendró hijos, hay un problema. Algo está fallando. Entonces, no nos quedemos tranquilos. Reflexionemos, pensemos, ¿qué yo puedo hacer? Porque la iglesia somos todos. Y todos tenemos que aportar para el bien de la iglesia. Que Dios nos ayude a volver a Hechos 2:42. Se multiplicaban. Y cuando usted mira en el Hechos 2:47, y Dios
añadía a la iglesia lo que habían de ser salvos. Dios se encargaba de añadir a la iglesia. Que podamos ser bendecidos por Dios. Pero para ser bendecido, no puedo quedarme donde estoy. No puedo seguir orando como estoy orando. Tengo que orar más. No puedo. Muchas cosas tengo que cambiar. Entonces Dios va a bendecirme. Dios va a bendecir mi vida, mi familia,